vamos a comenzar. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, esta semana, según estoy revisando mis notas, creo, si no me recuerdo, ¿es esto o la otra? No, esta semana. Concluimos la primera unidad. No, bueno, nos falta una semana y media, me acuerdo. Para terminar de redondear, les dije, ¿no? Este programa es como extraño, ¿no? Guerra Fría, Guerra Fría, Guerra Fría, y luego, bueno, ya se acabó. Pero entonces hice algunos como ajustes para menos ir avanzando, ¿no? Yo por eso la semana pasada vimos descolonización, ¿no? Y esta semana nos concentraremos en un tema, a ver, que resulta peculiar para la comprensión de la Guerra Fría. Y digo, más que hacer una historia, digamos, de la Organización de las Naciones Unidas, para eso van a tener una clase de organismos internacionales donde pueden hacer eso. Me interesa sobre todo que vayamos entendiendo como cuál es el contexto político donde surge, cómo es que opera todavía, ¿no? O sea, que podemos hacer como las transiciones. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Porque está listo. Bueno, y esta en realidad, eh, esta es una pregunta abierta para ustedes. O sea, pensemos que básicamente, bueno, vimos, ¿no? No hubo un tratado de paz como tal de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se firmaron algunos tratados de paz con algunos países y que incluso con Alemania el tratado de paz sería el tratado con el cual Alemania se unifica y este se firma hasta el año 91 cuando se acaba la Guerra Fría. Pues la pregunta sería, ¿no? Si no hay un tratado de paz, parecería que lo más cercano que tuvimos a un tratado de paz fue el surgimiento de la ONU. En, entre septiembre y noviembre del año 44, los representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China se reunieron en diferentes momentos, digamos, ¿no? Alrededor de la capital estadounidense en una finca llamada Durbanton Oaks. Y de estas reuniones surgió un proyecto para crear un organismo que sustituyera a la entonces Sociedad de Naciones. El proyecto de Durbanton Oaks se circuló entre todos los aliados, ¿no? 50 más o menos países recibieron la propuesta. Y ¿no? Se convocó una conferencia que debió durar el mes de abril del 45. Fíjense, era una manera de comenzar a delinear cómo iba a ser este mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vimos algunas cosas, ¿no? Que imaginaban desde el bloque estadounidense o desde el bloque soviético. Pero que la ONU era este terreno común. Ahora, es muy interesante porque la conferencia que iba a aprobar esto, o sea, básicamente se envió el documento de Durbanton Notes con la idea de pues, que los países lo aprobaran de manera rápida y la conferencia no durara mucho. Bueno, la conferencia duró, se reunieron los delegados en San Francisco, ¿no? Pensando que Japón está casi destruido y Alemania está a punto de perder la guerra. Y pasa algo muy raro porque pues ninguna de las potencias beligerantes se imaginó que el proyecto atrajera tanto la atención de los otros países, ¿no? Sobre, o sea, de los, digamos, los menos, de los no combatientes, ¿no? Y, eh, y con eso la conferencia no duró menos de un mes como esperaban los estadounidenses, sino se prolongó hasta junio del 45. O sea, es decir, la conferencia comenzó con Hitler vivo y culminó casi con la derrota de los japoneses. Berlín fue tomada en el camino y tal. Se aprobó, digamos, en la conferencia en junio del 45, en los primeros días, la Carta de Naciones Unidas, que sigue siendo vigente, y le pusieron como fecha de inicio a esta nueva organización octubre de 45, ¿no? Entonces, digo, toda esa historia contada muy rápido para firmar esto que digo en el primer bullet, ¿no?
Podemos decir sin problema que la creación de la ONU es casi que un resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Ahora ya vimos que lo decíamos con la descolonización, ¿no? Decíamos, la descolonización es un proceso que regularmente se asocia a la Guerra Fría, pero no es la Guerra Fría. Bueno, ahora con eh, la ONU es un proceso que eh, sucede, digamos, ¿no? Antes del inicio de la Guerra Fría, pero se mantiene ahí. Para algunos autores, la ONU en realidad es el primer, eh, la creación de la ONU es el primer gran choque o al revés, ¿no? O sea, la última esfera de cooperación entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y de hecho, lo que sucede en toda la historia en la ONU, digamos, durante la Guerra Fría es el enfrentamiento de estos dos. ¿Ustedes qué piensan? ¿La ONU es o no un producto de la Guerra Fría? Pues podría decirse que sí, para mantener un orden o una paz. Ok, y como un mecanismo de orden. Bien. ¿Qué piensan los demás? A ver. Eso no resultó de la Guerra Fría. Yo pienso que también no, porque es como una forma de hacer que los países se comprometan a no involucrarse en el aspecto de la guerra con otros países. Ok. ¿Alguien cree que no es un resultado de la Guerra Fría? Bueno, fíjense. El problema de decir que, o sea, es cierto, ¿no? Parece ser que al menos la ONU responde a la lógica de la Guerra Fría, de la que ya hablamos. Una de las dificultades es que si la ONU es un producto de la Guerra Fría, ¿por qué sigue vigente? ¿Debería desaparecer? Digo, la Guerra Fría ya se acabó, ya dijimos. Pues sí, pero nunca estamos descartando un conflicto próximo o algo así. Entonces, bueno, ok. Bien, Juan, ¿no? O sea, al menos parece que la mantenemos porque nos previene algunos conflictos. Pero los demás, ¿qué piensan? ¿Coinciden con Juan en que por eso sigue viva a pesar de ser un producto de la Guerra Fría? Bueno, se ha vuelto es un gran problema, ¿no? Definir por qué continuamos con la ONU. Em, a ver, claro que todavía hay riesgos y pues, por supuesto que los conflictos todavía podrían suceder. Lo que no queda claro es por qué la ONU, ¿no? Es decir, pudimos haber creado algo nuevo, ¿no? De hecho, como una manera simbólica de cambiar, acabar con el mundo de la Guerra Fría, pudimos haber sustituido a la ONU con cualquier cosa, ¿no? Con una organización más grande y quizá con más facultades, varias más chicas. O sea, proyectos hay muchos. Em, em, Pareciera que hay otras funciones que la ONU hace que la hacen relevante. Eh, Sobre todo porque hay una... Se ha ido ganando, digamos, se ha ido construyendo una agenda temática y se ha convertido en un actor relevante. Ya no solo es un espacio donde los estados negocian, sino sobre todo se ha vuelto un actor que toma decisiones y influye en el conjunto de la política internacional. Eh, Vamos a revisar estos que son los propósitos y principios de las Naciones Unidas. A ver, ¿alguien que quiera leer?
Si quiere yo. A ver, adelante, por favor. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos. No veo bien. Preservar las generaciones. ¿Ahí? Sí, a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueden mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional, a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio y de libertad, y con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear el mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. ¿Y el último párrafo? Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Ok, muchas gracias, Janely. A ver, entonces, ¿a qué más se dedica la ONU además de prevenir conflictos? A ver, los demás. Después de leer esto, ¿qué más hace? Influye mucho en el desarrollo también económico de las naciones. Ok, ahí tiene una tarea en términos de desarrollo. Bien. ¿Qué otra cosa hace? Fomentar la buena relación entre los países, ¿no? Ajá, no, trata de buscar que antes de que haya conflictos, mejor generemos lazos de amistad, dice ahí, ¿no? Con los vecinos. Eh, bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, en función de lo que estamos leyendo aquí. A promover la libertad. Sí, no, sobre todo en términos, si hay una agenda que se ha beneficiado gracias a la ONU, es la agenda de derechos humanos, ¿no? Donde las libertades son un capítulo. ¿Alguna otra cosa que crean que pase? La cooperación internacional para resolver problemas. Bien, esa es una, ¿no? Em, nos interesa que las cosas se resuelvan no solo en el marco nacional, sino que en el contexto internacional, pues las cosas avancen, haya una perspectiva de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y tal. Eh, eh, esto tiene que ver con que es cierto, ¿no? Ya les decía yo, ¿no? La ONU surge como este gran mecanismo para gestionar los conflictos a lo mejor, ¿no? Prevenirlos, pues no sabemos, ¿no? Y veremos varios, pero al menos para tratar de gestionarlo. Ahora, a ver, en cada tantas cosas está metida la ONU, ¿no? Les tengo aquí este simpatiquísimo organigrama, ¿no? Estos son los órganos principales de las Naciones Unidas. Aquí nos interesan dos en especial. Uno, la Asamblea General, y el otro, el Consejo de Seguridad. Eh,
La organización, dadas sus propias características, tiene como propósito em, digamos que este cuadro sinóptico nos termina dando una idea de en cuántas cosas está metida la organización, ¿no? No solo es paz y seguridad, ¿no? Sino tenemos, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, em, desde esta perspectiva nos permite entender cómo es que un poco esta es la explicación de por qué ha sobrevivido. Los estados le han dado tantas tareas a la ONU que sería difícil que desapareciera de un día para otro. El ejemplo clásico es Estados Unidos diciendo ya no te voy a pagar. Eh, a ver, vamos a examinar esta estructura, ¿no? Por dentro. ¿Cómo son la paz y a la paz y la seguridad internacionales como prioridad de la organización? Bueno, está que es quizá uno de los órganos de decisión más importantes no solo de el mundo, también de esas veces. Em, Acá en pantalla el Consejo de Seguridad. Bueno, entonces ya decía yo, este es el órgano principal de las Naciones Unidas encargado de responder a las amenazas a la seguridad global. Em,
Em, en este caso, el Consejo de Seguridad tiene una serie de reglas peculiares que nos interesa porque le dan unos métodos de trabajo únicos en su tipo. A ver, ¿de qué estoy hablando? Bueno, es el principal órgano de la ONU dedicado a atender las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. De hecho, el Consejo de Seguridad puede definir un tema que tradicionalmente se haya visto en otro organismo y transferirse el tema siempre que se vuelva delicado a la seguridad internacional. Eh, eh, Fíjense, uno de los grandes problemas del crecimiento de la ONU es esta regla que señala que em, bueno, las decisiones del Consejo de Seguridad se toman con el voto afirmativo de la mayoría de los estados presentes y eso debe de incluir a los 5 miembros permanentes, o sea, a Estados Unidos, ahora Rusia, antes a la Unión Soviética, a China y a Israel.
Ahora, ¿quiénes son estos, por qué es importante hablar de este asunto de los miembros permanentes? ¿Estos miembros permanentes a quién representan? ¿Quiénes son estos cinco? ¿Por qué son importantes? Son los que tienen Estos más cinco, poder. Son los que tienen, me estaba diciendo alguna de ustedes, de las chicas. Son los que tienen Más poder. ¿El poder? ¿reflejado en qué? ¿Dónde se nota el poderío de estas naciones? Tal vez en las armas, en lo económico. Ujú. En que están más desarrollados. Ok, tienen un nivel de desarrollo más alto, ¿no? China y la Unión Soviética podemos dudarlo, pero lo demás, los otros tres sí. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué tienen estos países que no tenemos los demás? ¿O por qué? A ver, ¿por qué? No sé. ¿Por qué India no tiene un asiento? Pues si también es grande y poderoso. Probablemente no tenga tanta confianza, o sea, no muestre tanta confianza a los demás países. Puede ser un tema de confianza, ok. ¿Por qué creen que les hayan dado a estos cinco un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y no a los demás? O sea, vamos a decirlo en un término más bárbaro. México peleó, le declaró la guerra a Alemania nazi, ¿no? Mandamos tropas a Europa unas cuantas y sobre todo al Pacífico. Y entonces, bueno, ¿sí? ¿Sí? Estoy a la mitad de una clase. Si me regresas una llamada en unas 3 horas que termine. Gracias. A ver, ¿qué creen que haya hecho que estos, o sea, les digo, bueno, a ver, en mi ejemplo, ¿no? México combatió contra las potencias, o sea, se murieron unos cuantos mexicanos ahí, ¿no? O sea, fuimos beligerantes, se quiere, ¿no? ¿Y por qué no tenemos un asiento permanente? Nadie nos quiere. ¿Para qué queremos uno? porque son países más desarrollados. Un nivel de desarrollo. Y entonces, ¿por qué países como Suiza, por ejemplo, ¿no? Que es un país desarrollado, no tiene una... O sea, quiero que nos preguntemos, esto tiene que ver con, a ver, tiene que ver, por supuesto, con el origen de la ONU, y luego, ¿por qué sigue vigente, no? O sea, este es un tema que sigue siendo controversial. ¿Por qué solo esos cinco? ¿No? Bueno, a Porque ellos ver, ganaron la guerra y pues por eso ellos toman las decisiones. bien, César, ¿no? Pues, sí, claro, porque la otra pregunta, los que faltan ahí son Alemania y Japón, ¿no? Pero por evidentes razones no tienen un asiento, ¿no? Pues porque perdieron la guerra, ¿no? Digo, es muy triste, ¿no? Ganar o perder la guerra. Ahora bien, ahora piensen en esto, regresemos a nuestra lógica de la Guerra Fría que ya vimos en alguna clase. Entonces, lo que dice la Carta de Naciones Unidas, que es el instrumento que regula el funcionamiento del Consejo de Seguridad, es que para que las medidas que dice la Carta que se pueden tomar ante una amenaza a la seguridad internacional sucedan, pues tienen que estar de acuerdo el Consejo de Seguridad, ¿no? Es una medida que tiene que poner el Consejo de Seguridad. ¿Y qué pasa? Eh, Supongamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo real. Eh, hay un levantamiento contra el gobierno comunista en Checoslovaquia, estamos en el año 68,
Y entonces un grupo de países de Europa Occidental, ¿no? Encabezados por Alemania Occidental, eh, le piden al Consejo de Seguridad que intervenga, ¿no? Porque hay una masacre ahí de los rebeldes por el gobierno comunista. ¿Ustedes creen que una intervención ahí la aprobaría el Consejo de Seguridad? Sobre todo, a ver, piensen en esos 5 países. Los 5 estarían de acuerdo en que se desplegara una fuerza de Naciones Unidas para frenar a un gobierno comunista. ¿Ustedes se creen que sí o que no? Que no. ¿Por Digo qué? que sí, una gran mayoría. ¿Quién se opondría? Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿Ustedes creen que Estados Unidos se opondría a usar a la fuerza contra un régimen comunista? Sí. ¿No sería al revés? O sea, ya hablamos de los bloques, ¿no? Entonces digamos que Checoslovaquia pertenecería al bloque comunista. ¿Sería Estados Unidos o sería la Unión Soviética la que se opondría a que intervengan en Checoslovaquia? La Unión La Soviética. Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿no? Y luego, cambio de perspectiva, volteemos, mismo año 68. El gobierno mexicano está haciendo de las suyas, ¿no? Va a ser la Olimpiada y como la cosa no quiere que esté muy violenta, em, pues reprime a un grupo de estudiantes ahí, ¿no? A unos días del inicio de la elección, lo cual causa controversia a nivel mundial. Y algunos países de la órbita comunista piden que el Consejo de Seguridad intervenga en México y evite la masacre de estudiantes que además se dicen de izquierda. ¿Quién se opondría a eso? ¿Me puede reformular la pregunta? No la entendí muy bien. Claro que sí, imagínense, o sea, piensen en el 68 en México, ¿no? ¿Qué pasó? El gobierno mexicano tenía una serie de protestas estudiantiles como las de México hubo en varios lugares, en Europa, en Estados Unidos, acá en México y en Latinoamérica. Pero pensemos en este caso, ¿no? El punto es importante porque es el año de la elección y la elección va a ser justo en la ciudad, donde hay estas protestas. Las protestas las concluye el gobierno mexicano, ¿no? Con la conocidísima Noche de Tlatelolco, ¿no? Donde usa el ejército y un grupo de paramilitares para provocar pues una masacre básicamente, ¿no? Porque usa a los paramilitares para provocar al ejército y el ejército pues básicamente dispara contra los estudiantes, los encarcela, violenta la cosa, ¿no? Lo que le estoy diciendo es cierto, un grupo de estados comunistas, no la Unión Soviética, pero sí, si mal no recuerdo, Hungría, presentó una propuesta en la ONU para que se pusiera orden, sobre todo porque lo que decían los húngaros es que estos jóvenes, especialmente identificados con ser de izquierdos, es decir, de ideas socialistas, fueron reprimidos por el gobierno mexicano porque no querían demostrar pues, que en México había gente que pensaba diferente al gobierno, ¿no? Al menos. ¿Quién creen que se opuso a que México fuera sancionado? Ya dejen ustedes que hubieran intervenido en México, porque eso no hubiera pasado, pero a que le pusieran sanciones a México por la matanza del 68. ¿Quién creen que se opuso? De los 5 permanentes de aquí. ¿Rusia? ¿Nosotros en qué bloque jugábamos? A ver, piénselo. Estados Unidos. Aliados, ¿no? Exactamente, ¿no? Estábamos con los estadounidenses para bien o para mal. Entonces, primero que se pusieron fe en los Estados Unidos fue como, oiga, no, espérense, esta es una cosa que se resuelve en otro espacio. Miren, pues sí, México se pasó de listo, pero de hecho, el gobierno estadounidense cambió las cosas para que solo fuera una llamada entre el presidente Johnson y el presidente Díaz Ordaz, como para preguntarle si todo estaba en orden. A ver, o sea, fíjense, la ONU es un organismo que se creó, ya lo dijeron ustedes bien, ¿no? Para preservarnos de los conflictos,
Pero había un problema enorme cuando había conflictos. em, si el conflicto le era favorable o no a un bloque, o sea, si el conflicto le era favorable a un bloque, el otro bloque protestaba y se oponía a que la ONU interviniera. De hecho, muchos autores dicen que hablan de la parálisis del Consejo de Seguridad. A ver, ahorita vamos a ver por qué parálisis, ¿no? O sea, no quiere decir que nunca haya hecho nada en los 40 y tantos años de la Guerra Fría. Solo quiere decir que pudo haber intervenido en muchas más formas y lugares. Y no lo hizo porque el Consejo de Seguridad no se ponía de acuerdo. Em, hay una, em, digamos, tendencia a identificar esto con... hay algunos muy críticos, por supuesto, de la ONU, ¿no? Que decían que esto mostraba la inutilidad del organismo, ¿no? Porque ¿para qué queremos un organismo que no puede trabajar porque las grandes potencias no se ponen de acuerdo? A ver, este argumento sigue vigente de cuando en cuando. Eh, a ver, los que estén más o menos enterados, y si no, le pueden, como siempre, echar una buscada. Eh, hay una... ¿Hay presencia de la ONU en Siria ante la guerra civil que estamos viendo? ¿Cómo dijo, profe? ¿Saben ustedes si hay presencia de la ONU en Siria para frenar la guerra civil que ya lleva como 6 años? No, si lo Pues quieren, creo que no, porque si no ya hubieran intervenido en algo, ¿no? pues sí, Juan, de hecho es eso. ¿Pero qué creen que no haya despliegue de la ONU en Siria? Pues ya no estamos en la Guerra Fría. Siria está afiliada a la ONU. Ujú. Siria es un país miembro de la ONU desde el año 50, creo, si no me equivoco, o 49. O sea, Siria es no es un miembro fundador, pero así se unió en los primeros 10 años de vida de la ONU. Pueden que no haya una misión de la ONU en Siria para resolver el asunto de la guerra civil, ¿no? Además es importante, ¿no? Fíjense, ha habido uso de armas químicas, desplazados. O sea, es un asunto em, muy relevante políticamente como para que la ONU no intervenga. ¿Por qué creen que la ONU no haya intervenido en Siria? Porque es un asunto interno, ¿no? A ver, pues intervino, por ejemplo, en Ruanda, donde se agarraron a machetazos entre Hutus y Tutsis. Era un asunto interno, ¿no? De hecho, dos grupos étnicos internos se pelean. Intervino por las condiciones humanitarias, o sea, es decir, si está matando a la gente, pues hay que hacer algo, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? ¿Por qué creen que no? ¿Tienen conflictos de intereses? ¿Quién y quién? No sé, supongo que Estados Unidos y Rusia. Muy bien, César. El régimen sirio, desde la época de la Unión Soviética, o sea, ¿desde cuándo? Fue muy cercano ¿no? A los soviéticos, ¿no? O sea, desde la Guerra Fría fueron muy cercanos a los soviéticos. Han pasado de todo, ¿no? Por supuesto, la Unión Soviética no existe desde el 91, pero han estado bastante cerca de Rusia. Entonces, de hecho, esto es un poco, o sea, con eso vemos, digamos, repetido el esquema de lo que pasaba antes, en la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética presenta un proyecto para defender al gobierno sirio, ¿no? Y que la ONU intervenga para detener a los rebeldes, Estados Unidos se opone y bloquea el asunto del Consejo de Seguridad. Y viceversa, cuando Estados Unidos presenta una propuesta para detener al gobierno, o sea, para parar al gobierno sirio, ¿no? Y empoderar a los rebeldes, los rusos se oponen y no dan su apoyo. Y el Consejo de Seguridad, ya lo leen aquí, para que la ONU actúe en temas de seguridad, necesitas que el Consejo de Seguridad, digo, por eso se llama así, este, apruebe, digamos, lo que sea que vaya a pasar. Y para eso necesitan estar de acuerdo estos 5 países. De hecho, eso es lo más difícil. Se acordarán, ¿no? Bueno, y si no, de una vez platicamos de esto. Em, México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU este año, no, el año pasado y o este año el que viene.
Es 2021, es 2021. O sea, desde el año pasado y este año formamos parte del Consejo de Seguridad. O sea, México es uno de esos 10 países que se sienten en el Consejo de Seguridad cada que lo eligen, ¿no? Y cada que se propone. Bueno, es todo un proceso. Pero digamos que vamos rotando ese espacio, ¿no? Junto con otros países. En cambio, pero aunque esos 10, fíjense, ha sucedido. Aunque esos 10 países estén de acuerdo en algo, es más, aunque 14 países estén de acuerdo en algo, si uno solo de los permanentes se opone, dice yo no le entro, eso es suficiente para que el Consejo de Seguridad no pueda aprobar ninguna medida. Eso pasó muchas veces en la Guerra Fría y pasaba pues justo por el interés de alguna de las superpotencias en que no se interviniera en sus esferas de influencia. Entonces, a pesar de que la ONU tenía ahí un papel que lograr, pues digamos que tuvo un papel limitado, ¿no? No es que no tuviera nada que hacer, solo que fue limitado. Básicamente, sus prioridades se concentraron en dos cosas. La primera de ellas fue la prevención de conflictos, ¿no? Y la segunda en el desarme, ¿no? ¿Pudo haber hecho más cosas? Sí, seguramente, ¿no? Algunas labores de mediación, por ejemplo, o vamos a ver que incluso en el tema de prevención de conflictos lo que hubo fue pues no se acabó de entender exactamente para qué, o sea, qué podía hacer exactamente la ONU, ¿no? Y en el tema de desarme creo que se estuvo más desarrollado, aunque desarrollado para las prioridades de las potencias, ¿no? O sea, de estos 5 permanentes. No necesariamente para los intereses del resto de los países. A ver, a pesar de, no, fíjense, en los 40 y tantos años de la Guerra Fría, no, de hecho solo tomé de este listado enorme, ¿no? Las misiones de Naciones Unidas que se desplegaron en el terreno, ¿no? Para prevención de conflictos antes de la caída de la Guerra Fría. O sea, antes del fin de la Guerra Fría, que dijimos que el fin de la Guerra Fría es entre el año 89 y el 91. Por eso la última que tenemos es del año 88, ¿no? Tenemos 15 misiones de paz, ¿no? A la fecha, Naciones Unidas tiene registradas unas 45. O sea, quiere decir que solo, ¿no? Más o menos, una tercera parte de las misiones que han sucedido entre el año 48 hasta nuestros días sucedieron durante la Guerra Fría y el resto han sucedido en los últimos 30 o 32 años, como quieran. Eso es lo que para algunos es el estancamiento, ¿no? Porque parece que no es posible que la organización que tiene como tarea frenar los conflictos, pues más bien se vea frenada por los intereses de las potencias. Un poco como lo que pasa ahora en Siria, ¿eh? O sea, eso no ha desaparecido. Eh, pero digamos que después del fin de la Guerra Fría, pues la cosa se mejora un poco al menos en ese sentido, ¿no? A ver, tenemos de estas señoras 15 y ustedes hoy son 17. Ven a ver para que se despabilen. Vamos a ver, conforme la lista de participantes, vamos a hacer esto. Sí. Les voy a pedir algo, para que además así sirve que se entretienen un rato, ¿no? Y le avanzamos a esto. A ver, les voy diciendo, ¿no? Entonces pongan atención. Selene, ¿estás ahí? Selena, manifiéstate. Si no, se va a poner en el chat, ¿verdad?
Voy a ir poniendo, o sea, Penelón, el que está aquí, para que luego no digan que no les dije, no, Diego Benítez. Las misiones, ¿no?, que sucedieron durante la Guerra Fría. Un moquito. Les voy a pedir algo. Están bien fáciles, la verdad es que esas cosas que ya hay por de a montones, ¿no? Por favor, quiero que busquen, bueno, los años en los que sucedieron, pues aquí están puestos, ¿no? ¿En qué año? Bueno, no sé en qué año sucedieron, sino ¿en qué contexto participó la ONU en estas misiones? O sea, ¿qué fueron a hacer? Digo, una vez, profesor, pues todos fueron ¿no?, a tratar de poner orden. Sí, pero hay diferentes maneras. Hay una... Hay algunas misiones que tienen que ver con la intervención, o sea, la separación de contingentes armados. Otras tienen que ver con enviar solo observadores militares para ver qué está pasando en el conflicto. Otras más tienen que ver más bien con la etapa posterior al conflicto, ¿no? Tratar de hacer un concepto del que ahora hablamos, que se llama consolidación de la paz. Algunas de estas misiones, por su complejidad, siguen vigentes, ¿no? Eso es como relevante porque quiere decir que se están enfrentando a una situación que es tan compleja que eso hace que pues, esto no ceda, ¿no? Jiménez Marín. Entonces, o sea, el punto va a ser como cuál era la situación en la que se enfrentaron, ¿no? O sea, es decir, había un conflicto armado, era un conflicto armado interno o internacional, ¿no? Eso es relevante. Veremos que en algunos casos, más bien, se trataba de conflictos internacionales en términos de que enfrentaban dos países, ¿no? En otros casos, lo que había era más bien conflictos internos que tenían el peligro de convertirse en conflictos internacionales. Mena Mercado te dejo. Mena. Mercado, le va a tocar. Y por último, Guevara. Vamos a poner una más reciente. Bueno, entonces, ¿qué tipo de conflicto? O sea, lo que quiero que busquen es qué tipo de conflicto era, quiénes eran los combatientes, y en aquellos casos donde las misiones ya se cerraron, que son la mayoría, de hecho solo hay
2, 3, 4, 5, 6 con la de Teodoro, que siguen vigentes. De las que sigan vigentes, pues nos digan, pues a lo mejor, por qué seguirían vigentes, y los que no, ¿en qué concluyó la participación de la ONU en estas misiones? ¿Hubo un acuerdo de paz o qué fue lo que sucedió? Son 11:59, bueno, las 12 ya. Em, Tomen 15 minutos, digo, les va a tomar googlear no mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo para tener tiempo a que nos presenten así en 1 o 2 minutos de qué trató cada misión, ¿sale? Perfecto.
También. Un poquito menos caliente que allá. No, pero más o menos de allá. Ahí teníamos un problema que ya no teníamos. La humedad. El aire de este lado, o sea, piensa que todo el aire aquí afuera circula más, pero aquí en el cuarto no lo podemos hacer. Sí, pero no es el cuarto y todo. No, es exacto, o sea, que justo fijamos sobre la humedad. Pórtate bien, por favor. Hay que tomar una cómoda. No vayas a jalar, No, por eso, pero es que tú haces las dos cosas.
Oye, bájate de esta cosa, siéntate aquí y uno no se siente en este, ya te dije. No, y además tiene el hipopótamo abajo, entonces, oye, se va. Queda ahí. Mira lo que te decía la otra vez. Que no me digan. Después de que la ahí no. Vera no tiene tanto esfuerzo, que yo sé que le pega y me hace algo así por ahí, pero yo no quiero. No, porque si es otra cosa que sea inteligente. Eso. Tener colitis. No, más inteligente que eso sí. No, pues tienes que buscar una actividad que no te, o sea, que te ayude a destacar el estrés, que no sea eso. Sí, no manches. Por eso, estoy No, diciendo. pues con razón estás así como yo. Y ni siquiera, porque tantito y. Yo pongo su agua. Tienes que cuando pongas el agua de Gordy, que no estén en el baño, le cierras porque se oye con mucho. ¿Listos? Bueno, ante tanta sonoridad, empecemos con el orden acá puesto, ¿no? Selena, ¿volviste al reino de los vivos? ¿Andas por ahí? A veces tengo una ligera sospecha de que literal son de los que se conectan, dejan la compu puesta o el teléfono o lo que sea que usen para conectarse y luego así se ven, como ahora Samantha, que digo, perdónenme Samantha, no, Selene, echando la culpa en que no es, ¿no? No, aquí estoy. A ver como si estabas. De repente no se le entiende bien, profe. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué encontraste? Selena, cuéntanos, ¿qué encontraste? Colgaron, gordo. ¿De qué trató el organismo de las Naciones Unidas para Vigilancia y la Tregua? O en inglés, el United Nations Truce Supervision Organization. ¿En dónde se desplegó? ¿Quién participó? ¿De qué se trataba ese conflicto? ¿De qué se trata? Porque más sigue vigente. Se creó el 9 de mayo de 1948, ¿no? Ajá. Y ¿Dónde está desplegado? en Oriente Medio, ¿no? Ok, ¿y para qué? ¿Y se creó con qué propósito? ¿Qué iban a hacer? Bueno, ¿o qué siguen haciendo? Porque aquí dice que sigue vigente. Vigilar que ningún incidente aislado se convierta en el detonante de un nuevo conflicto y apoyar a otras misiones de mantenimiento de la paz de la región. Ok, muy bien. Es esta junto con la misión en Chipre, que vamos a ver quién le tocó, que es justo la que sigue. Ah, bueno, no, la Unmogip. Estas son las misiones de las primeritas que estableció Naciones Unidas y además de las que siguen vigentes. Porque además imagínense, de hecho, la UNSTO
sigue vigente porque es la misión que se creó para ponerle, para poder supervisar la vigilancia a la tregua entre árabes e israelíes después de la primera guerra que tuvieron con la independencia del Estado de Israel en el año 48. O sea, fíjense, desde el año 48 que se creó el Estado de Israel, hay una misión de paz ahí tratando de evitar que no haya nuevos conflictos. Esta es de las que podemos decir que ha tenido el peor trabajo del mundo, ¿no? Están metidos en un lugar bien complicado, donde nadie sabe qué hacer, bueno, o sea, es decir, no se ve cómo se vaya a resolver eso, pues, ¿no? Porque las demandas de uno y otro grupo, pues, son difíciles, ¿no? Los árabes dicen que no quieren un estado judío ahí, y los judíos dicen que, pues, ellos ya llegaron y además ya colonizaron. Entonces, es una difícil solución. Eh, digamos, está medio feo, pues, pero pues es lo que tenemos. Gracias, Elena. Diego, ¿de qué va la Unmogip? Diego, ¿estás ahí? Sí, profe. Según es como que, bueno, es una fuerza internacional de supervisión de alto el fuego entre la India y Pakistán, Ok. que fueron en los estados de Jammu y Cachemira. Ok. Este es un... ¿Qué fue? Sí, ¿Qué termina. fue? Ok. Termina si quieres, sí. Que fue desplegada desde 1949. Ok. Este es uno de los conflictos, igual de los más viejos, que surge, según que vimos en el proceso de descolonización, que la India fue uno de los primeros países en independizarse del Reino Unido, y lo hace en el año 49, finales del 48, principios del 49. El gran problema es que, lo de siempre, ¿no? Este es un conflicto clásico, digamos, ¿no? Nadie sabe dónde estaba la frontera, bueno, o sea, es decir, no se ponen de acuerdo en la frontera en la región más al norte de la India o más al oriente de Pakistán, que en la región que nos ha dicho ahora Diego, que es la región de Jammu y Cachemira. De hecho, el conflicto por Cachemira ha sido el centro de disputas entre Pakistán y la India desde que se independizaron, e incluso China alguna vez tuvo una guerra con la India por ese territorio. Entonces hay una fuerza de paz de Naciones Unidas que sigue ahí, ¿no? Vigilando que no se... Es decir, que el conflicto abierto no regrese, pero pues digamos que dada la complejidad del lugar y de la situación, pues nada, ¿no? No ha avanzado más que eso. Bien, digo, ¿quién sigue? ¿A quién le tocó la UNED? A mí. A ver, cuéntanos. La misión fue entrar a un territorio egipcio con el consentimiento del gobierno egipcio para mantener la tranquilidad durante y después de la retirada de las fuerzas no egipcias y asegurar el cumplimiento de los demás términos establecidos en la resolución y cubrir un área que se extiende aproximadamente desde el canal de Suez hasta las líneas de demarcación del armisticio establecidas en el acuerdo del armisticio entre Egipto e Israel. Muy bien. Fíjense, esto tiene unas características muy interesantes, ¿no? En el mismo enfrentamiento, esta vez entre egipcios e israelíes, claro, los egipcios pertenecían, digamos, al bando árabe. Una misión aceptada por el gobierno egipcio para que se despliegue en territorio egipcio y sobre todo ayude a frenar el avance
de los israelíes, ¿no? Hay una tregua que bien señala su compañera. Perdóname, es que lo malo del Google Meet es que solo me diga de ver buen día, Manríquez Mar, pero no sé si eres María, Mariana. Entonces, pero bueno, de Mar, porque no sabemos qué es. Mariana. Gracias, Mariana. Que fíjense, mejor da permiso para que entren y le pongan un alto a los israelíes, que si no, fíjense, la confianza de los árabes en que son muchos y le pueden echar un montón a los israelíes se ve pronto socavada, ¿no? Con esto, ¿no? En la primera guerra árabe-israelí, los israelíes toman por sorpresa a los árabes y invaden territorios de lo que hoy serían Líbano, Siria y Egipto, ¿no? Entonces, esta la UNEF tiene como propósito, pues esto, ¿no? Esa primera fuerza de entrar y un poco poner orden a los israelíes. ¿Cómo terminó esta misión, Mariana? ¿O no terminó? ¿Y seguimos padeciéndolo? No, sí terminó. Al final dice que llegaron a negociaciones multilaterales con Egipto y 11 países se ofrecieron para contribuir a una fuerza del lado egipcio en la línea del armisticio, que fue Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Finlandia, India, Indonesia, Noruega, Suecia y Yugoslavia. Perfecto. Ahora, muy bien, Mariana, gracias. Si se dan cuenta, a ver, de los tres ejemplos que hemos visto, ¿no? Básicamente ha sido Medio Oriente y la India. ¿Por qué en estos lugares creen que sí se haya podido desplegar fuerzas de Naciones Unidas? A ver, digo, ya sé, estamos muy pronto en la Guerra Fría, ¿no? Vamos en el año, estas se desplegaron las primeras tres, entre, bueno, 48, 49 y en el 56. ¿Por qué creen que aquí sí y en otros lugares no? ¿Estos no eran aliados de nadie? ¿Qué piensan? Bueno, aquí podemos decir que si esto es así, se debe a que, en primer lugar, el Medio Oriente todavía es una zona demasiado complicada para encontrar quién está aliado a quién. Fíjense, nada más para que se den una idea. ¿Cuál de las dos superpotencias creen que reconoció primero la independencia de Israel? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Es como un volado, escojan uno, que quieran. La Unión Soviética. Justo, la Unión Soviética es la primera de las dos superpotencias que reconoce a Israel. A ver, es un juego de los soviéticos, no se confundan, ¿no? Para tratar ahí de ganarse un aliado en la región. Además, un aliado que ven poderoso. Luego los soviéticos se dieron cuenta que a ver, los israelíes son muy raros, ¿no? Se ven atraídos, ¿no? Los soviéticos por el Estado de Israel, porque bueno, había una población, digamos, de judíos muy grande en la Unión Soviética que estaban buscando mandar a algún lugar, ¿no? Y pues, que mejor que se vayan a Israel. Uno. Y dos, los israelíes desarrollan un sistema de, o sea, tienen un sistema de desarrollo agrario que se parece al sistema de desarrollo agrario
soviético, ¿no? Los soviéticos crean estas comunidades agrícolas, ¿no? De propiedad comunal, como nuestros ejidos, digamos así, ¿no? Con todo el apoyo del Estado. Y el Estado de Israel, así es básicamente como puede prosperar en la mitad del desierto, ¿no? Crea los kibbutz, que son eso, son propiedad comunal, ¿no? En manos de una comunidad, apoyada por el Estado, ¿no? Que les provee todo, ¿no? Servicios de riego, fertilizantes, con la idea de que prosperen. Los ve muy atractivos, pero después se da cuenta que, bueno, son más proestadounidenses que prosoviéticos. Pero aún así es como complicado hoy definir filias y fobias, ¿no? Los egipcios son aliados estadounidenses desde el principio, pero fíjense, aquí aliados estadounidenses y todo, de todos modos se les va encima a Israel. Es un espacio complicado. Y luego la India y Pakistán, justo es para evitar que el conflicto no escale por el resto de Asia. Aquí todavía no tienen, bueno, al inicio del conflicto, por supuesto, ¿no? En el 49, la UNMOGIP, todavía no hay armas nucleares pakistaníes e indias. En los 70, cuando ambos países desarrollan su programa nuclear, bueno, ya se vuelve un problema mucho más serio. Pero bueno. Bien, a ver, ¿a quién le tocó la Unogil? Perdón. A mí, pero es que ya la perdí. ¿Puedo pasar ahorita? A ver. Después de la siguiente. A ver, ¿qué sí? Ahorita nos cuentes la Unogil. Onuk, perdónenme. ¿Qué es? ¿Samantha? Samantha, ¿estás ahí? Pues no está Samantha, ¿no? La pedimos. A ver, Samantha, en lo que avanzan los demás. Luis. Samantha era Onuk. Gabilondo. Se salió. Gabilondo, ¿quién era? Juan, ¿no? Ah, qué listo, muchacho. González. Ahora sí, Luis. Bueno, a ver, Luis, tú sí estás. Bueno, al menos estás conectado. Cuéntanos. La unión. ¿Qué es la unión? Bueno, ya sé, ¿no? Aquí dice la misión de las Naciones Unidas de observación en Yemen, pero ¿de qué va? ¿Por qué surge? Oigan, digo, también que yo me pase de buena gente, ¿no? Pero ustedes como que no se pasan más bien de listos. O sea que algunos... Escuchaba mi micrófono, profe. No, pero digo... Que no... Ah, sí me escuchaban. ¿O? Sí, te escucho perfecto. Ah, ya, perdón. A ver, entonces, ¿qué es la unión?
Pues, ¿saben qué? A ver, van a, no sé, no importa, es más calificación, es más calificadora para mí, pero prefiero. Eh, ya están repartidas, así que van a hacer un entregable de aquí a mañana, ¿no? Con fecha de mañana, y si no, ya no. Solo les recuerdo que, acuérdense que las tareas todas valen el 50%, entonces, yo sé, algunos no han entregado por lo que sea, entonces, a ese momento ya estoy preocupando. Eh, y entonces, una cuartilla de qué es la misión que les tocó, dónde se desplegó y un mapa para indicarnos dónde estaban, ¿no? Porque era importante. Y digo, o sea, yo sé, no sé si es su primera o su última clase, pero pues ánimo muchachos, no pueden estar así, ¿no? Como que están y no están. Eh, Les subo esto ahorita a Classroom de una vez. Y les pido porfa, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Yo sé que todos están haciendo, parece que otras cosas, pero bueno, pues un poquito de atención, por favor, ¿no? Nos vemos mañana. Pues no, es que, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo, les da flojera la vida, pero pues están en clase, o sea, no están... Ahora, no está tan difícil, pues era googlearlo, le tomaba 3 minutos hacerlo. Sí, claro, o sea, no, ni siquiera es como que les pedía así de, puta, ¿no? ¿Quién sabe qué nos pide este señor? ¿Que dónde lo vamos a sacar? Sí, ajá. Pero les dijiste algo que no es cierto. Tú te pasas de buena gente, yo te había dicho. Sí, no, por eso, y si no, la verdad es que se les están juntando las tareas, al final del día no van a sacar, o sea, si no entregan nada o entregan a medias, no tienen la mitad de su calificación. O sea, la frega ahora sí va a ser para ellos. Pueden hacer, o sea, pueden copiarse en el examen y pueden hacer así los dos trabajos increíbles. Bueno, ni acuerdo tan increíble, ¿no? Pero pues se la están jugando a no entregar tareas. Hay unos que no. O sea, de los 19 que tengo, entregan tareas como 7. Pues sí, entonces esos 12, pues yo no sé si están esperando que a la mera hora les diga yo que no van a valer o qué. Pero tienes fecha límite de entrega por tarea. Sí, es una a la semana. Pues ya no se las voy a recibir. ¿Sabes que ya entregaron ahorita ya esta manera?
Sí, yo creo que sí. La verdad estaba siendo como todavía condescendiente porque todavía tengo gente que como que se acaba de inscribir. Pues es que como que también hicieron los cambios de grupo así bien tarde. Y entonces tengo gente que todavía me escribió hoy para decirme, oiga, me acaban de cambiar a su grupo, ¿me puedo poner al corriente? Pues ya les dije que tienen una semana, el otro les va a mandar un mensaje a esto sobre todo, que el que no entregó ya no entregó. O sea, es que no son tantos, tengo como 3 que pone tú que se acaban de integrar, pero 3 pues puedo vigilar qué están haciendo, ¿no? ¿Hace mucho calor o hace frío más o menos? Pues hace rato que yo salí, en la mañana salí por los focos y un cargador para mi mamá que justo, literal, yo creo que nunca habían llegado tan temprano los de Amazon, eran 10 para las 8 cuando llegaron. Sí. Dije, están en mi mamá, le marqué y me dijo, sí, hijo, todavía no me voy porque le digo, ah, llegó tu cargador. Vamos ahora se sentía medio fresco. Yo tengo que sacar. Me di cuenta que la basura no salí, se la di en la puerta aquí al chavo. ¿Puedes salir a Reforma? Bueno. Ahorita se siente así súper rico el día porque no está ni frío ni caliente, pero está todo despejado y ya salió el sol. Además, con eso lo que te acostumbras es a que tu cuerpo se vaya enfriando con tus brazos y piernas. Pero yo prefiero para cuando sudes, que esto se sube así como. Esto es la de abajo, te absorbe el sudor y ya la de. No, es que esa no es una playera, porque o sea, no le queda pegada a sus pieles. Lo que sucede es que el jugo que se le hace en medio se le mete ahí el aire también fresco y luego se te enfría y te quedas así. Mira, ¿y qué es otra vez? Pues ahora me aporta. Ah, pues. ¿Qué es una raya? O cuál de otra de rayas, ponle abajo otra. Aún así tienes todas las ropas de cuento. Medina. Yerendi. Isamar, Mena. ¿Que si hace mucho martes? ¿Qué? Por eso, el punto es para que le agarre el sudor. O sea, es que, o sea, hace calor, pero acuérdate que como en la tarde cuando salimos, o sea, siente el calor y luego sopla el aire. Pues, ese es el que te digo que es el que te enfría todo así de. O
sea, ya sabemos que este señor va a sudar. Marmena, Mercado, Chanel. Unifici, Pomrep, Unipom, Unigov, Unidov, Unifib, Unigomap, Unimo. Unaminost. Espérame, bebé. Ay, no hagas eso. ¿Qué hiciste, Gordo? Espérame, nene. Ya casi acabo. Ya sé, ya que quieres parar. ¿Me pases unos calcetines? De Gordo, tú. ¿Eh? Blancos. ¿Ah, estos? ¿Estos dices? ¿Me pasas un peso? Vale. Vale. Creo que este fin de semana que estuvo malo fue eso, ¿verdad? La mera verdad. ¿No fuera por tus groserías?
había sido muerto, si no, no me había salido. Adiós, peleando. Ahora sí fue corto. Yo, che, la ropa de corto. Todo tu pantalón le dio.
Hola, Goldie. ¿Adiós, Goldie? Ay, qué gracioso.